En el video anterior vimos que el análisis de nodos pues estaba constituido por tres pasos o tres em, tareas que tocaba realizar. La primera era seleccionar el nodo de referencia y normar los voltajes en los otros nodos. La segunda es aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff en cada uno de los nodos que fueran diferentes al nodo de referencia. Y el tercero es solucionar el sistema de ecuaciones que resultaba de aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff. En este video vamos a realizar los dos primeros pasos y los siguientes videos vamos a mostrar diferentes formas de solucionar el sistema de ecuaciones, pero pues para eso vamos a hacerlo con un pequeño ejercicio con un pequeño circuito que tengo aquí, ¿sí? Ese circuito está constituido por dos fuentes de corriente, I1 y 2. Ese I1 y 2 pues puede tomar cualquier valor de corriente. Este puede ser 5 amperios, este puede ser, no sé, 10 amperios, pero lo vamos a hacer un poco general para que no nos metamos tan directo en la solución de las ecuaciones, ya cuando en los próximos videos hacemos la solución. Y R1, R2 y R3 son las resistencias del circuito. Entonces, como primer paso, tenemos que identificar realmente los nodos del circuito. Entonces, aquí vemos que aquí tenemos un nodo. Opa, problema de... Aquí tenemos un nodo, ¿sí? Aquí tenemos otro nodo y aquí tenemos otro nodo. Upa, aquí tenemos otro nodo. Estos son los tres nodos del circuito, ¿sí? Podemos seleccionar cualquiera de estos como un nodo de referencia y podríamos ejecutar el resto de pasos del circuito. Pero para eso voy a borrar esto y voy a seleccionar mi nodo de referencia y lo voy a poner con un verde como este nodo, ¿sí? Recuerden que todos los nodos, pues los otros dos nodos, van a ser siempre medidos con respecto al nodo de tierra o nodo de referencia. Entonces, una vez seleccionado el nodo de referencia, voy a ponerles un nombre a los voltajes en los otros nodos. Este nodo lo voy a llamar el nodo 1 y este lo voy a llamar el nodo 2. Entonces, para el nodo 1, el voltaje en este nodo lo voy a llamar como voltaje en 1 y el voltaje en este nodo lo voy a llamar el voltaje 2. Y con esto completamos todos nuestro primer paso, ¿sí? Este primer paso lo voy a dejar en verde, ahora el resto lo voy a poner con un amarillo. Entonces, para ejecutar el segundo paso, que es ejecutar la ley de corrientes de Kirchhoff en cada uno de los nodos, pues tengo que definir las corrientes. Obviamente este I1 entra al nodo, este I2 lo voy a definir hacia abajo, lo voy a llamar I minúscula 1, ¿sí? Aquí voy a definir I minúscula 2 y acá voy a definir la corriente por este nodo como por esta resistencia como I minúscula 3. ¿Listo? Bueno, ya definimos las corrientes, ahora podemos ejecutar, los voy a ejecutar acá, las leyes de corrientes en cada uno de los nodos. Entonces voy a comenzar por el nodo de 1, voy a colocar aquí, o mejor acá más bien. Para el nodo 1 o el nodo de 1 tenemos que la corriente I1 mayúscula, que es esta corriente de la fuente de corriente, pues entra al nodo, entonces lo voy a poner aquí a un lado, I1, y como es la única corriente que entra al nodo, ¿sí? Pues voy a ponerle enseguida el igual. Entonces, como es la única corriente que entra al nodo, debe ser igual a la suma de corrientes que salen, que sería I2, porque esta corriente sale de este nodo, I2 más I1 minúscula, I1 más I2 minúscula, I2, ¿sí? Esta sería, la voy a poner aquí con una naranjita, esta sería nuestra ecuación de corrientes de Kirchhoff para el nodo de 1. La otra la voy a poner acá, la voy a también poner con un amarillito. Entonces, ¿qué corrientes entran? I2 mayúscula e I2 minúscula. Entonces sería
I2 mayúscula más I2 minúscula, y eso tiene que ser igual pues a la corriente que sale, que sería I3 minúscula. ¿Listo? Digamos que aquí podríamos dejar ya ya aplicamos realmente la ley de corrientes de Kirchhoff en ambos nodos, pero pues nosotros conocemos como la relación corriente-voltaje de pues estos elementos que son las resistencias. La relación corriente-voltaje entre la corriente y el voltaje en la resistencia es la ley de Ohm. Entonces podemos aplicar la ley de Ohm en estos circuitos y reemplazar I1 minúscula, I2 minúscula e I3 minúscula con pues su equivalente en términos de voltaje. Entonces, como I1 y 2 son valores de corriente, pues los dejamos así. Y para el primer nodo tendríamos, lo voy a poner aquí con un azulito para que se sepa que digamos que hice un paso adicional. Entonces tengo que I1 debe ser igual a I2 más I1. Aquí cabe resaltar que I1 pues es el voltaje en la resistencia 1, ¿sí? Y como es el voltaje entre el nodo 1 y tierra, pues no hay ningún problema. El voltaje que cae sobre esta resistencia es solo V1. Pero pues ahorita cuando entremos a analizar I2, pues esto cambia. Entonces hasta ahora la corriente I1 debe ser igual al voltaje 1, ¿sí? Sobre pues la resistencia 1, ¿sí? Ahí no hay problema. Ahora, más I2, pero ¿qué es I2? Realmente I2 sería como viene, como la dirección de corriente va en la dirección, entonces va entre el nodo 1 y el nodo 2, ¿sí? Nosotros siempre asumimos, por cómo definimos la resistencia, que como la corriente va en esta dirección, el nodo V1 es el voltaje en V1 es más grande que el voltaje V2, ¿sí? Entonces el voltaje en esta resistencia, que voy a poner aquí como más menos, es V1 menos V2, ¿sí? Pues si aplicamos realmente una ley de voltajes de Kirchhoff acá, entonces tendríamos que I2 es V1 menos V2 sobre pues la resistencia. Este es el voltaje de la resistencia que cae sobre la resistencia, pues sobre la resistencia 2 me daría la corriente I2, ¿sí? Puedo hacer exactamente lo mismo acá, me queda I2 más I2, ya también la tengo aquí, sería V1 menos V2 sobre R2, ¿sí? Debe ser igual a I3, pero pues I3 ya sabe, I3, el voltaje en I3 o en la resistencia 3, ¿sí? Que es por donde pasa la corriente I3, es V2, y en su otro extremo tiene tierra, entonces el voltaje en la resistencia 3 es solo V2, entonces sería V2 sobre R3, ¿sí? Entonces ya no podremos hacer más, y estas serían las dos ecuaciones que tenemos aquí. Las voy a poner con un color amarillito. Estas serían nuestras dos ecuaciones. Puse aquí algo desordenadas, pero bueno. Estas serían nuestras dos ecuaciones que nos dicen cómo es el comportamiento del circuito, ¿sí? Estas dos ecuaciones, en el próximo video, vamos a ver diferentes métodos para resolverla, colocándole ciertos valores a las corrientes I1 y I2 y a las resistencias R1 y R2. ¿Para qué? Para saber qué valor de voltaje va a tener V1 y qué valor de voltaje